Hola hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Es un placer saludarles y estar en esta ocasión compartiendo la palabra del Señor. Gracias a Dios por todos ustedes, por todos los hermanos de la iglesia Manantial de Vida de Ferrocarril. Alabamos a Dios y damos gracias porque es una iglesia que está enfocada en agradar a Dios, en exaltar a Dios a través de la alabanza, a través del servicio a Dios. Y de verdad, hermanos, estoy contento de estar con ustedes en esta ocasión. Hoy vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a alegrarnos también en escuchar la palabra del Señor. Así como nos hemos alegrado adorando a Dios en familia, juntos, cantándole a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo su grandeza, así también vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a poner en nuestro oído atento a la palabra del Señor y vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas. Vamos a dejar que el Espíritu Santo esté provocando en nosotros esa luz, ese entendimiento, esa gracia que trae la palabra del Señor, esa bendición de oír la palabra de Cristo que tiene para nosotros en esta ocasión. Vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo número 18. Libro de Génesis. Allí la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente. Dice la Escritura: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos dé entendimiento, sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que al meditar en tu palabra, todos nosotros podamos tener luz en nuestra mente, entendimiento, y podamos, Señor, comprender la magnitud, la profundidad de tu palabra, Señor, que quieres hablarnos en esta ocasión. Gracias te damos porque tu amor, Señor, es grande y maravilloso, y hoy quieres manifestarlo a través de tu palabra que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos porque siempre estás con nosotros, y hoy, Dios, también te complace bendecir nuestras vidas a través de la palabra que vamos a exponer. Señor, nos ponemos en tus manos y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Así que, hermanos, hoy vamos a compartir la palabra del Señor, y hemos leído en el libro de Génesis que Dios dice, ¿verdad?, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, con esta frase, no es bueno que el hombre esté solo, entonces, ¿qué es bueno? Y podríamos pensar, si no es bueno que el hombre esté solo, entonces sí es bueno que esté en compañía, que esté con otras personas. Y esto, ¿cómo lo haríamos? Yo le quiero hablar en esta ocasión, mis hermanos, de los grupos conexión en los montes y en los valles. ¿Por qué hablamos de los grupos conexión? Porque los grupos conexión precisamente tienen que ver con personas, con una cantidad de personas que se entrelazan, que se conectan, que se reúnen para algún propósito. Y los grupos conexión en la iglesia cristiana Manantial de Vida, incluida la de Ferrocarril, hemos establecido grupos conexión en diferentes lugares, los cuales actúan, los cuales se realizan vía online o utilizando las redes, o también se realizan de manera presencial en diferentes lugares. Entonces, tomando esta base de la palabra del Señor, donde dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces esto va a llevarnos a la idea
que sí es bueno entonces que el hombre viva en comunidad. Y una y otra vez vemos en la Biblia la vida de las personas en comunidad. Dios mismo nos habla en el libro de Génesis que cuando va a crear al hombre, Él menciona en el texto y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde allí nosotros vemos que Dios vive en comunidad. ¿Y a qué se refiere allí? Ahí se refiere a la plenitud de Dios en las tres personas, ¿sí? Un Dios en tres personas, en la comunidad del Espíritu Santo, en la comunidad con Jesús y la comunidad del Padre. Allí nosotros de principio aprendemos que nuestro Dios es un Dios que vive en comunidad. Entonces Dios quiere que sus hijos, que las personas aprendamos a vivir en comunidad. Y para esto, hermanos, como Iglesia Cristiana Manantial de Vida, hemos implementado los grupos conexión. Los grupos conexión van, hermanos, a llevarnos a una vida plena en familia en Cristo Jesús. La Biblia, hermanos, nos va a enseñar que la iglesia cristiana del primer siglo es otro ejemplo de vivir en comunidad. Los cristianos en el primer siglo, dice la Biblia, que se reunían en el templo y en las casas, y convivían y compartían los alimentos, y dice la Biblia que lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Una vez más, entonces, en la Biblia encontramos la voluntad de Dios, el consejo de Dios para que vivamos en comunidad. ¿Sí? Los primeros cristianos vivían en comunidad, convivían, se reunían, y entre ellos se manifestaba la alegría y el gozo que viene cuando el pueblo de Dios, cuando las gentes viven en familia, reunidos en el propósito de Dios. Por ejemplo, en la Biblia también encontramos que Adán tuvo compañía. Dice la Biblia que Dios creó a Eva y le dio esa compañía a Adán. Nuestro Dios es un Dios que le gusta que sus hijos, que su creación viva en comunidad. ¿Sí? Adán y Eva tuvieron esa experiencia de vivir en comunidad. Otro ejemplo de vivir en comunidad lo tenemos con Moisés y Aarón. Aarón vivía en compañía de su hermano, era su hermano en la carne, pero Dios le proveyó a Moisés una persona que estuviera con él en los proyectos que Dios le había encargado. Y Aarón está acompañando a Moisés en esos proyectos. Encontramos allí, entonces, otra vez, el principio de vivir en comunidad. Otro ejemplo también lo tenemos en la Escritura, en el caso de David y Jonathan. David era un hombre, un joven, ¿verdad? Que conectaba con Dios. Y era un joven que se puso a la orden del rey en la corte del rey Saúl. Pero este rey no lo apreciaba. Al contrario, lo perseguía y quería maltratarlo. Pero en esos momentos difíciles, Dios le provee a David un compañero, ¿sí? Y es Jonathan. Y estos dos jóvenes se ayudan mutuamente y experimentan la vida de pertenecer uno a otro en comunidad. ¿Cómo vemos nosotros la bondad de Dios? Como Dios sabe todo, Él es sabio, dice la Biblia que Él es omnisciente, Él sabe todo. Nuestro Dios es sabio. Y una vez más encontramos el ejemplo maravilloso de la bendición de vivir en esa comunidad, en compañía de otras personas o de otra persona. Otro ejemplo lo tenemos aquí con María y Elizabeth. María, la madre de Jesús. María encuentra su compañía también con Elizabeth. Y en ese momento, en esos días de embarazo de María, estoy seguro que María se acercaba con Elizabeth, se ayudaban mutuamente, porque ellas también sabían lo que Dios había dicho. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo que sí es bueno es vivir en comunidad.
Jesús también nos enseña, en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan de que Jesús estuvo viviendo en compañía de varias personas y entre ellos sus discípulos. Jesús estuvo acompañado de Pedro, Santiago y Juan como un grupo más cercano, aunque también estuvo acompañado por los 12. Otra vez vemos, hermanos, que el vivir en comunidad es importante. Jesús acompañado de sus discípulos. Otro ejemplo importante lo encontramos con Pablo y Silas, Bernabé y Timoteo, incluido Lucas. Pablo vivía en comunidad, tenía un grupo y estaban conectados unos con otros, participaban juntos, ¿verdad?, en los proyectos de Dios. Así que, hermanos, la Biblia una y otra vez nos muestra la vida en comunidad. Mencionamos ya varios ejemplos. Y, hermanos amados, los grupos Conexión son precisamente eso, una vida en comunidad, una vida en familia donde todos nos relacionamos, donde todos participamos de la armonía, donde todos recibimos el favor de Dios, donde se manifiesta la alegría de Dios, el gozo del Señor, la presencia del Señor. Y los grupos Conexión son grupos de personas para todas las edades. Grupos de niños, grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, grupos de adultos mayores, grupos de profesionistas, grupos de la tercera edad, grupos de hombres de negocios, grupos de la misma habilidades, ¿verdad? O etcétera, etcétera. Hay una variedad de grupos que pueden interactuar y todos estos grupos se forman para que juntos aprendamos a vivir en comunidad y aprendamos a conocer a Dios, recibamos la palabra de Dios, convivamos juntos. Pero no solo eso, los grupos Conexión son una buena razón, son una buena oportunidad para experimentar, ¿sí?, la bendición de Dios en familia, en un grupo pequeño. El salmista tiene aquí unas palabras que me llaman la atención. Dice: cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Esto sucede en los grupos Conexión. Allí usted va a encontrar ese consuelo, ese ánimo, esa fortaleza, esa compañía, esa ayuda de las demás personas. Fíjense, mis amados hermanos, cuando yo conocí a Jesús, yo venía de una vida de soledad como muchas personas. Cuando era niño necesité la compañía de mis padres. Yo recuerdo que una vez me sentí tan solo porque no había nadie en casa y estuve solo todo el día. Y de repente me vino ese deseo de buscar a mi mamá, a mis hermanos, y no había nadie. Y sentí la necesidad de tener a alguien a mi lado. Estoy seguro que también usted ha pasado eso. Pero Dios es bueno y siempre ha buscado que estemos compartiendo la vida con otras personas. Después yo conocí a Jesús, llegué a la congregación y allí me recibieron con mucho amor. Encontré amigos y me sentí en familia, y eso me hizo quedarme en la iglesia, aparte porque sentí el amor de Dios, sentí la paz de Dios, recibí a Cristo en mi corazón, fui salvo, pero como humano Dios proveyó para mi vida amigos, y tuve amigos en la iglesia donde yo comencé la vida cristiana. Y reíamos y nos alegrábamos en los proyectos de Dios, en los deportes, en el trabajo. Así que la vida en comunidad para mí fue una bendición tremenda, y allí pude experimentar el amor de Dios. El grupo Conexión es una oportunidad grande en donde nosotros vamos a recibir ese consuelo, ese aliento y esa alegría en nuestros corazones. Otra de las bendiciones de estar en el grupo Conexión es el que allí vamos a recibir ayuda de los demás. En el grupo Conexión vamos a compartir unos con otros. Y cuando compartimos unos con otros, nos estamos ayudando unos a otros.
En la primera iglesia dice la Escritura que los primeros cristianos, aparte de que se reunían y estaban en comunidad, se ayudaban unos a otros, compartían las necesidades. Y en el grupo Conexión usted va a experimentar también eso. Va a recibir ayuda de parte de otros. Va a recibir ayuda material, ¿por qué no? Porque nos cuidamos unos a otros. Dice la Biblia que nos debemos ayudar unos a otros como una familia en Cristo, porque nos amamos. Y la ayuda material también sucede en los grupos Conexión. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros. Así que lo hemos aprendido de los primeros cristianos, que en sus grupos, en sus reuniones, se ayudaban unos a otros. Estoy hablando materialmente, y compartían sus necesidades, y son las necesidades básicas del ser humano, como son las necesidades de pan, las necesidades de ayuda material, porque dice la Biblia que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y estoy seguro que había unas personas que no, tal vez en esa reunión, en esa ocasión, no tendrían para llevar, pero otros compartían. Y esto es lo que sucede también en los grupos Conexión. Compartimos de lo que Dios nos da para bendecir a otros. En el grupo Conexión usted también va a encontrar ese aliento y ese consuelo. Va a encontrar a personas que han experimentado seguramente cosas similares a las que usted ha vivido, y lo van a comprender, y más que eso, le van a dar el consuelo, ¿sí? Que ellos han recibido de Dios, y lo van a consolar también a usted. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos habla del consuelo de Dios. Dios nos consuela en nuestras tristezas, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones. Y cuando estamos en el grupo Conexión, nosotros, ¿verdad?, podemos consolar también a otros con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios. Así que cuando usted es parte de ese grupo Conexión, va a recibir esa ayuda espiritual, y esa ayuda también emocional que se manifiesta a través de los que han conocido a Jesús. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a estar llevando, ¿verdad?, de victoria en victoria, y usted va a ser transformado, su vida va a ir cambiando, y usted va a ser ayudado allí en el grupo para la gloria de Dios. Así que el grupo Conexión es un grupo maravilloso en el cual usted puede conectar con Dios. Puede estar allí disfrutando de las misericordias y la bondad de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, la vida en comunidad es un principio de Dios. La vida en comunidad es un principio de Dios, y para eso disfrutamos nosotros de la vida en los grupos Conexión. También dijimos, hermanos, que cuando estamos en los grupos Conexión, allí vamos a experimentar el consuelo y la alegría que viene de parte de Dios. Y también hemos dicho que allí en el grupo Conexión vamos a experimentar el consuelo, ¿sí?, y la ayuda espiritual y emocional que viene de las personas que Dios usa y nos bendicen y nos ayudan en nuestras situaciones difíciles. También hemos dicho que en el grupo Conexión vamos a experimentar la ayuda mutua, materialmente hablando, porque cuidamos unos de otros en nuestras necesidades. Así que los grupos Conexión son una bendición tremenda cuando pasamos por valles o sombras. Mire, hermano, en la Biblia usted sabe que los valles simbolizan las situaciones difíciles que vivimos en la vida. Los montes van a simbolizar los momentos cuando estamos pasando por alegrías y los triunfos. Pero en la vida pasamos por valles y por montes. En la vida pasamos por situaciones difíciles, pero también pasamos, ¿sí?, por triunfos, por alegrías. Eso es parte de la vida. Pero los grupos Conexión son una oportunidad tremenda para que aprendamos a salir adelante en los momentos difíciles, pero también aprendamos a reír en los momentos de holgura, en los momentos plenos, en los momentos de bienaventuranza. Dice la Escritura que aprendamos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Dios nos hizo así, gentes, personas
pero para vivir en comunidad. Dios es bueno y nos muestra su voluntad para cada uno de nosotros. Hay otro versículo en la palabra del Señor que también le quiero compartir. Mire, dice la Escritura de esta manera. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, el rey Salomón está escribiendo unas palabras y dice: mejor son dos que uno, porque si alguno de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Esta es la bienaventuranza también de vivir en comunidad. Esta es la oportunidad maravillosa que tenemos de parte de nuestro Dios, de vivir en comunidad en los grupos Conexión. Porque allí, hermanos, como hemos mencionado, dice la Escritura, que ahí son mejor dos que uno. Porque si alguno está en situación difícil, dice la Escritura, el otro lo puede ayudar. Y entonces la vida sigue. Entonces Dios va a manifestarse en nuestras vidas y vamos a ser ayudados a través de otras personas y continuamos viviendo y disfrutando de la vida que Dios nos ha dado. Es mejor, dice la Escritura, dos que uno. Esta oportunidad de vivir en comunidad, de encontrar a otras personas, ¿sí? La tenemos todos. Y Dios nos invita a crear amistades en esa comunidad, ¿sí? Amistades reales y amistades duraderas. Es otra bendición que encontramos en los grupos Conexión. Usted va a encontrar amistades reales y amistades duraderas, porque juntos vamos a conocer a Dios y juntos vamos a experimentar el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y allí Dios va a mostrar su presencia y nos va a unir, y el amor de Dios se estará manifestando entre nosotros. Así que los grupos Conexión han sido una bendición tremenda en nuestras vidas y en la vida de las personas. La vida en comunidad es importante. La vida en el grupo Conexión es maravillosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo me acuerdo que antes había una frase que decía, en el mar la vida es más sabrosa. ¿No? Yo podría decir en esta ocasión, en los grupos Conexión, la vida de verdad es maravillosa. En los grupos Conexión, Dios nos ha sorprendido con maravillas, con prodigios, con bendición, con su gracia. En los grupos Conexión hemos encontrado una vida verdadera entre la gente, entre las personas, junto con Dios. Así que, mis amados hermanos, los grupos Conexión son una gran oportunidad para vivir en familia y disfrutar de la presencia de Dios, todos juntos. Mis amados hermanos, de verdad disfruto ser parte de la gran familia de Dios en el mundo. Disfruto mucho ser parte de la gran familia de Dios en la iglesia cristiana Manantial de Vida. Disfruto mucho ver cuando se reúnen los grupos. Disfruto mucho ver a los hermanos conectados. Disfruto mucho ver a los hermanos integrados en la congregación, como en esta ocasión. Gracias a Dios por esa grande bendición. Pero le quiero recordar lo que dijo el Señor al principio: no es bueno que el hombre esté solo. Busquemos, hermanos, siempre estar conectados con alguien, con una persona que ama a Dios de verdad, que conoce a Dios. Busquemos siempre integrarnos a un grupo Conexión y allí experimentar la vida en familia y experimentar toda la gracia y todo el favor de Dios que Dios quiere derramar y está derramando en cada grupo Conexión que estamos realizando. Gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de encontrar y tener personas a nuestro lado. Así que, mi amado hermano, viva la vida plena en Cristo Jesús y
conéctese, búsquese un grupo Conexión y experimente ese gozo y la alegría de vivir junto con otras personas, sirviendo a Dios, participando en actividades que honran a Dios, ayudando a otros y también siendo ayudado por otros, animando a otros y siendo animado por otros, porque esto sucede en el grupo Conexión. Así que, mi amado hermano, en el grupo Conexión vale la pena vivir, porque allí el Señor se manifiesta como lo hizo en las reuniones de los hermanos del primer siglo. Y lo ha hecho en todos los tiempos. Mis amados hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes estas breves palabras de la bendición de pertenecer a un grupo Conexión. Y en los montes y en los valles, Dios estará ministrando nuestras vidas. El grupo Conexión nos da la oportunidad de vivir en plenitud la vida en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad. Y antes de concluir, quiero hacer una pequeña invitación a aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Gracias a Dios por sus vidas. Les quiero decir que el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es sin igual. También les quiero decir que Dios es bueno. Pero los quiero llevar también a esta invitación de que reciban a Cristo en su corazón. El amor de Dios es maravilloso y Dios quiere manifestarlo en ustedes. Quiere ponerlo en su corazón, quiere que ustedes lo reciban ese amor de Dios y sobre todo reciban la salvación que hay en Cristo Jesús. Dios quiere caminar con ustedes. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, Dios es un Dios que le gusta vivir en comunidad. Dios quiere derramar su amor sobre ustedes. Dios quiere que ustedes no estén solos, que no caminen solos por la vida. Dios quiere caminar con ustedes, quiere darles esa salvación maravillosa de su alma y de todo su cuerpo que vino a ofrecer a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Porque sabe una cosa, nuestros pecados nos separan de Dios. Pero Dios, que es bueno, mandó a Jesús para borrar nuestros pecados y entonces podamos estar unidos a Dios a través de Jesús. Y Dios caminará con nosotros, caminará con ustedes. Así que, mis amigos y personas que nos escuchan por primera vez, les invito a recibir a Cristo en su corazón. Dios quiere caminar con ustedes y Dios quiere manifestar en ustedes esa salvación tan grande que nos ofrece a través de Jesucristo, ese perdón de pecados que Él nos ofrece a través de la sangre de Jesús. Cristo murió por ustedes, Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. Así que yo le invito a que allí donde está, cierre sus ojos un momentito y quiero llevarlo a hacer esta breve oración para que tenga un encuentro con Jesús y a partir de ahora su vida cambie, su vida sea diferente y usted disfrute de la presencia de Dios y usted disfrute de la paz de Dios y sobre todo del perdón de sus pecados y la salvación maravillosa que Cristo quiere darles. Así que, mi amigo, cierre sus ojos un momentito y dígale a Dios estas palabras. Dígale: Señor Jesús, te quiero conocer, quiero honrarte, quiero recibirte en mi corazón, quiero que perdones mis pecados y quiero que camines conmigo por la vida, toda la vida, siempre, para siempre. Dame la salvación que tú tienes, dame de tu perdón. Señor, quiero ser tu hijo y quiero pedirte que estés conmigo para siempre y me salves y me hagas tu hijo y manifiestes, Señor, tu presencia en mi vida. Gracias, Jesús, porque me amas y gracias, Jesús, porque me perdonas y me das salvación. Gracias por esta oportunidad que me das de conocer tu nombre y tener la oportunidad de que camines conmigo y seas mi Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Consolador y mi amigo para toda la vida. Muchas gracias te doy en esta tarde. Amén.
Amén. Dios les bendiga, es un placer haber estado con ustedes, espero verlos pronto, así que mis amados hermanos, vivir en comunidad es una bendición maravillosa, conéctese a un grupo de conexión y disfrute de la vida en Cristo Jesús, que bien vale la pena vivir. Dios les bendiga.